Nick Knight, un vampiro del siglo XII convertido en policía del siglo XX, se alimentaba de humanos, pero ahora busca redención. Forever Knight, la serie de televisión canadiense, sigue la vida de este longevo vampiro mientras lucha por salir de su noche interminable y volver a ser mortal. La serie cautivó a los espectadores desde su estreno en 1992 hasta su conclusión en 1996. Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel, les saluda Andrea. Acompáñame mientras exploramos más sobre este intrigante mundo con las curiosidades de Forever Knight, el Señor de las Tinieblas. Comenzamos. Una dedicación muy especial de este video para Enrique Vagantes, por su apoyo con un super gracias en el video anterior. Les agradezco de corazón por confiar en este canal. No olviden que su apoyo es vital. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues muy sencillo, con un simple clic en el botón de super gracias, y aquellos que lo hagan recibirán una mención especial en mi próximo video. Ahora sí, continuamos. ¿Sabías que la exitosa serie Forever Knight tuvo un comienzo sorprendente como una película para televisión de CBS en 1989? En ese momento, Rick Springfield interpretaba a Nick Knight, el enigmático personaje principal. La trama cautivó a la audiencia, lo que llevó a CBS a transformar la película en una serie televisiva dentro de su programación Crime Time After Prime Time en 1992. Con un giro emocionante, la serie fue relanzada con un nuevo nombre, y Jeren Wynn Davis asumiendo el papel de Nick Knight tras refilmar el piloto original. Este cambio no solo revitalizó la serie, sino que también atrajo a una audiencia aún más amplia. La carrera de Davis en televisión y cine se remonta a 1975, abarcando una amplia gama de roles, incluido su papel en 24. La adaptabilidad de Davis como actor se refleja en sus diversos papeles a lo largo de las décadas, desde Lobo del Aire hasta Los Misterios de Murdoch, donde interpretó a Sir Arthur Conan Doyle de manera memorable. En un tranquilo rincón de la bulliciosa Toronto, Nick Knight, un detective en el turno de la noche, esconde un secreto tan antiguo como misterioso. Nick no es un humano común y corriente. Detrás de su semblante terrenal se esconde un ser inmortal, un vampiro de 800 años. La historia de fondo de Nick Knight es tan intrigante como la misma serie. A través de escenas retrospectivas, descubrimos que Nick nació alrededor del año 1200 después de Cristo, con el nombre de Nicholas Braban. Tras ser acusado injustamente de asesinato, decidió unirse a las cruzadas para evitar una condena segura. Su vida dio un giro oscuro cuando en 1228 después de Cristo fue seducido por Janet Ducharme, una vampira disfrazada que lo presentó a su maestro Lucien Lacroix, ofreciéndole la inmortalidad. En 1992, Nick se estableció en Toronto, Canadá, y se convirtió en el detective de homicidios Nicholas Nick Knight de la Policía Metropolitana de Toronto. ¿Por qué ese cambio? Para buscar penitencia y expiar su comportamiento pasado. A pesar de luchar contra su sed de sangre humana, en los últimos 100 años no ha matado a nadie por sangre, y ahora se mantiene con sangre de vaca, así como lo oyes. Su superior, el capitán Joseph Stonetree, al principio tenía dudas sobre Knight, pero pronto lo toleró debido a su habilidad como detective. Al principio, Nick trabajaba solo, pero luego se asoció con el detective Donald Schenk, todo un personaje opuesto a él. Aunque al comienzo chocaron, terminaron respetándose y confiando el uno en el otro. El dúo también colaboró con la doctora Natalie Lambert, una forense que resultó ser una de las pocas personas que descubrió la verdadera identidad de Knight durante la serie. Después de encontrar a Nick bebiendo sangre en un laboratorio, aceptó mantener su identidad en secreto y ayudarlo a recuperar su humanidad. Natalie intentó sacar a Nick de su vampirismo, que ella creía que era principalmente psicológico, animándolo a comer pequeñas cantidades de comida, tomar pastillas de ajo y usar una hamaca. Sin embargo, sus intentos no siempre tuvieron éxito, como cuando encontró una droga que podía curar el vampirismo de Nick, pero resultó ser adictiva. Nick y Natalie nunca pueden tener sexo. Aunque Nick es atractivo para muchas mujeres, como vampiro no puede tener relaciones sexuales con humanos de manera segura, ya que éstas suelen terminar con la muerte del humano. Pero aquí está el giro fascinante. Nick no solo enfrenta los desafíos cotidianos de la policía, sino que también lucha contra la fotodermatitis, una extraña condición que lo mantiene alejado de la luz solar. Aunque en realidad esta enfermedad es solo una tapadera para ocultar su verdadera naturaleza a sus colegas humanos. En lugar de alimentarse de humanos, como la mayoría de los vampiros, sobrevive con sangre animal embotellada,
una lección que pocos pueden entender. Aunque intentó destruir a Lacroix, este logró escapar de la muerte permanentemente. Finalmente llegaron a una tregua incómoda, donde Lucien dejó de intentar frustrar activamente el plan de Nick de volver a ser mortal, y ahora trabaja como locutor de radio nocturno. Nick también restableció una amistad con Janet, quien ahora dirigía un club nocturno llamado The Raven. Después de la muerte de su compañero Schenk, Nick se unió a Tracy Vedder, una detective talentosa y recién ascendida. Aunque Tracy no sabía que Nick era vampiro, había conocido a Javier Bachon, un vampiro amigo de Nick. Cada episodio está lleno de flashbacks de su larga vida, ofreciendo destellos de un pasado turbulento y oscuro. Estos recuerdos, a veces de Nick y a veces de otros vampiros, están hábilmente entrelazados con los casos que investiga, añadiendo una capa adicional de intriga y misterio a la trama. Aún más intrigante es su relación con Hitler. En un flashback inquietante, se revela que incluso para los vampiros, Hitler era demasiado malvado para ser considerado digno de convertirse en uno de ellos. ¿Te has preguntado alguna vez qué habilidades sobrenaturales poseen los vampiros? Para empezar, como vampiro, Nick no ha envejecido un solo día en esos casi 8 siglos. Además, es vulnerable a las balas, traumas contundentes o incluso espadas. Aunque tienen poderes hipnóticos, el control mental de Nick a veces falla, especialmente si la víctima tiene pruebas que contradicen sus sugestiones. Pero eso no es todo. Los vampiros en Forever Night exhiben una fuerza y velocidad sobrehumanas, así como sentidos mejorados. A menudo se les ve volando por la ciudad, lo que plantea la pregunta de cómo Nick siempre llega antes que su compañero a la escena del crimen. Sorprendentemente, los vampiros en esta serie no se convierten en murciélagos, lobos, niebla o cualquier otra forma mítica. Además, alimentarse de sangre no solo sacia su sed, sino que también les permite adquirir los recuerdos y habilidades de la persona de la que se alimentan. Un proceso fascinante de contaminación cruzada de conocimientos. Otro dato curioso es que inyectar sangre de vampiro a humanos puede tener efectos sorprendentes, como curar discapacidades o revertir el envejecimiento, aunque con efectos secundarios desagradables en el comportamiento. Nick tiene la peculiar costumbre de convertirse en vampiro en los momentos más intensos, justo cuando se enfrenta al villano de turno en el clímax del episodio. Esta transformación le brinda habilidades sobrenaturales, visión infrarroja, audición mejorada, fuerza, velocidad y agilidad sobrehumanas, capacidad de regeneración rápida de heridas críticas, inmunidad al frío, veneno y enfermedades, y un ritmo cardíaco increíblemente lento, latiendo solo 3 veces cada 10 minutos. Pero, ¿cuál es el precio de estos poderes? Esta nueva forma también trae consigo debilidades significativas, aversión mortal a la luz del sol, alergia a ciertos alimentos y ajo, compulsión a apartar la mirada de objetos sagrados y vulnerabilidad al agua bendita y a los crucifijos. A pesar de esto, Nick es inmortal y no envejece físicamente, aunque puede morir si se expone directamente a la luz solar, se le clava una estaca en el corazón, se le expone al fuego o se le decapita. En su vida cotidiana, Nick aparenta ser humano, pero revela sus rasgos vampíricos cuando se siente amenazado o agresivo, mostrando sus ojos amarillos y colmillos. A lo largo de los siglos, Nick ha compartido momentos con personajes históricos como Juana de Arco, Arthur Conan Doyle, Beethoven, Jack el Destripador y Rasputín, gracias a su larga vida y dominio de varios idiomas. Nick trata su dependencia de la sangre como un problema de alcoholismo, llegando incluso a probar un programa de 12 pasos en un intento por recuperar su humanidad. ¿Sabías que Nick conduce un Cadillac Serie 62 del año 1962? Es porque tiene más espacio en el maletero que cualquier auto de los últimos 30 años. En caso de que lo pillen fuera de casa durante el día, puede simplemente acurrucarse en el maletero y esperar hasta la noche. En la película para televisión original, el auto era un Cadillac convertible del 59. En la recta final, Nick pierde su humanidad mientras Natalie, enamorada de él, se desespera por su falta de avances. Un tiroteo fatal deja a Tracy herida y Nick considera convertirla en vampiro, pero decide no hacerlo sintiéndose culpable. Intenta volverse humano bebiendo la sangre de Natalie, pero falla y elige autoeliminarse, esperando reunirse con ella en el más allá. La serie deja el destino de Nick en el aire para futuras continuaciones. El episodio final estaba planeado para terminar con las últimas líneas de Romeo y Julieta dichas por Lacroix.
esto se cortó por temor a que perjudicara las posibilidades de distribución del programa. A pesar de la increíble historia y la fidelidad de los fanáticos, la serie solo duró 3 temporadas. Casi fue cancelada después de la segunda temporada, pero los fanáticos se unieron para salvarla. Sin embargo, cuando se unieron nuevamente después de la tercera temporada, las cosas no salieron bien para el programa. Contame, ¿te habría gustado ser vampiro? Comparte tu respuesta en la sección de comentarios. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más videos como este. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.